Pasamos a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes 6, vamos a darle lectura del versículo 1 al 7. Y dice la palabra de Dios: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció, mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos, Señor Jesús, tomar esta enseñanza para edificación de nuestra vida, Señor. Padre, permítenos escudriñar esta palabra, Señor, conforme a la dirección de tu Santo Espíritu. Que seas tú, Señor, dándole vida. Que seas tú hablando a nosotros, Señor. Que seas tú hablando a un servidor, primeramente, amado Dios, y a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, que quiere hacer tu voluntad. Padre, ayúdanos a entenderlo, Señor. Padre, porque si no viene tu Santo Espíritu y edifica nuestra vida, Señor, en vano sería, Señor, cualquier esfuerzo que nosotros podamos hacer. Padre, pero confiamos en que tú estás en medio de nosotros, Señor. Confiamos en que tú eres el más interesado en que atendamos a tu voz, a tu palabra, Dios. Por ello, dejamos esta enseñanza en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, una palabra, una escritura que hoy tomamos como base de un siervo de Dios que quería hacer la voluntad de Él, de un siervo de Dios que estaba en este lugar habitando con un grupo de jóvenes, un grupo de jóvenes que quería hacer la voluntad de Dios, pero que no sabía exactamente. Mas sin embargo se habían acercado a un hombre que sabían que era un hombre de Dios. Y estos jóvenes no eran cualquiera, eran hijos de profetas. Eran hijos de profetas que se habían acercado a Eliseo para aprender de él, para aprender cómo hacer su voluntad. Era un número de jóvenes, pues no pocos, porque dice que el lugar donde ellos estaban, pues estaba estrecho. No se sentían a lo mejor con libertad muchas cosas, no había mucho espacio. A lo mejor el grupo de jóvenes era mayor que la capacidad del lugar en que estaban, y surgió la necesidad, vieron la necesidad de estar en un lugar más amplio, un lugar donde aprendieran aún mejor las enseñanzas del profeta. Es cierto, este grupo de jóvenes era muy entusiasta, tenían mucho entusiasmo y había mucha disposición para trabajar. Si tú ves la escritura, había disposición para hacer las cosas. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí un lugar en que habitemos. Y él dijo: o sea, no dijeron vámonos allá y a lo mejor la gente que haga nuestras casas, a lo mejor pidámosle a Dios que baje un ángel y haga las cosas. No, ellos dijeron: vamos al Jordán y tomemos, cada uno, dice, cada uno hagamos el trabajo, cada uno tomemos una viga. Entonces había disposición, querían construir algo para habitar mejor, querían sentirse útiles en un área. Este grupo de jóvenes
Pero también le dijeron al profeta, te rogamos que vengas con nosotros. O sea, ellos sabían que si el profeta estaba con ellos, Dios estaba ahí, porque él era siervo de Dios. Y él también, entendiendo la necesidad, dijo, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la mar. Ellos llegaron y empezaron a hacer las cosas. No sé, ellos dijeron, bueno, venimos a esto y vamos a hacer. Pusieron manos a la obra. Pero ¿qué pasa aquí? Vemos un contratiempo, un problema que ellos tuvieron. Dice que mientras derribaban los árboles, a un joven se le cayó el hacha. El primer contratiempo que tuvieron. Un joven pierde su herramienta de trabajo. Y lo peor era que esta hacha era prestada. Vemos que a veces no únicamente se necesita disposición, no únicamente se necesita fuerza. Se necesita que Dios esté con nosotros. Se necesita a lo mejor también hacer las cosas. Y este joven tenía juventud, tenía fuerza, tenía arrojo, pero a lo mejor no se había percatado que el hacha que estaba usando estaba floja. Entonces cae en el lugar más difícil que pudo haber caído, porque se pudo haber caído en la tierra, pero dice que cayó al agua. Cayó al río Jordán, un río ancho, un río hondo, y el siervo de Dios, el varón de Dios, le pregunta, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? Si estaban cerca del Jordán, pues a lo mejor el siervo pudo haber pensado, pues cayó a un lado, pero no, cayó en el lado. Dice, ¿dónde cayó? Y el joven pues le mostró, ahí cayó. Fíjate que a pesar de la dificultad que tuvo este joven, había reaccionado rápido, se había dado cuenta exactamente de dónde cayó, cosa que muchas veces la gente, la iglesia, no está atenta y no se mira dónde cayó, dónde cae. O pudiéramos preguntarnos o decirnos que a lo mejor esto pudiera ser una pregunta fuera de lugar. Pudiéramos también argumentar que a lo mejor lo que a continuación vamos a ver pudiera pues, estar fuera de lugar o ser sacado del contexto. Pero si vemos en el lado espiritual, pudiéramos aplicar esta pregunta para todos. Y la pudiéramos aplicar de diferentes maneras. La pudiéramos aplicar aquí a la iglesia, la pudiéramos aplicar al mundo, la pudiéramos aplicar allá afuera. Y a lo mejor preguntarte a ti mismo, preguntarnos nosotros mismos, ¿dónde cayó tu fe? ¿Dónde cayó tu servicio? ¿Dónde cayó tu misericordia? Y pudiéramos argumentar muchas cosas, muchos problemas. Si lo aplicamos, por ejemplo, al mundo que habitamos, podemos ver que está lleno de problemas. Y podemos ver que en un principio Dios no lo diseñó para estar como está ahora, este mundo, lleno de problemas. Y tiene un problema por aquí y todavía no lo arregla y ya apareció otro en otro país, en otra nación. Un atentado acá, otro atentado allá, y apenas están arreglando el atentado de Francia, vienen de Bélgica, y apenas se están recuperando de una cosa, y empieza a temblar en Japón, durante casi todas las semanas estuvo temblando. Problemas y más problemas que el mundo que habitamos. Y pudiéramos decir, bueno, ¿qué anda mal? ¿Qué está mal? ¿Por qué tantos problemas en el mundo? Y pues la razón de todo esto, si nos vamos a la palabra de Dios, se halla en la caída del hombre. Porque Dios no había diseñado este mundo para que estuviera así. Dios no había diseñado al ser humano para que estuviera así. Porque cuando Él lo formó, el hombre no conoció el pecado. Mas sin embargo, ¿qué pasó? Se apartó de Dios. La historia de cómo empieza toda esta caída del hombre empieza en Génesis 3. Pero en Génesis 2, Dios le da una orden. Cuando forma al hombre y a la mujer, le da claramente un mandamiento. ¿Qué es lo que tenía que hacer el hombre y la mujer únicamente?
Dios, cuando forma al hombre y a la mujer, lo pone en el huerto del Edén para que lo labrase, para que lo trabajara y de ahí comiera. O sea, nada más iba a acercarse a los árboles, a cortarle el fruto y a poder comer. Pero le dio un mandamiento bien claro, una orden muy específica al hombre. Dice, más del árbol de la ciencia, en el versículo 2:17, Génesis 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué pasó con el hombre? Empieza el hombre a desobedecer a Dios. Y ves tú la historia de Génesis 3, del versículo 1 al 6, ves cómo cae, cómo la mujer es seducida por la serpiente y la lleva a comer del fruto que Dios le había dicho, no comerás. ¿Qué hicieron? Desobedecieron a la voz de Dios. ¿Qué ha hecho este mundo? Se ha apartado de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es el que se vive en este mundo. Porque el pecado ha entrado a la vida del ser humano. Así como entró en Adán y Eva. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron de Dios. Ahí tú ves en Génesis 3, 7 al 13, tú ves cómo el hombre lo primero que hace cuando come del fruto prohibido, enseguida son abiertos sus ojos y enseguida lo primero que hacen es esconderse de Dios. ¿Qué hace el hombre en la actualidad? La mayoría se esconde de Dios, se aparta de Dios, hace a un lado a Dios de sus vidas y le echa la culpa, así como Adán se la echó a la mujer. El hombre y la mujer hoy en la actualidad llevan su responsabilidad y dicen, pues mira la situación que estamos atravesando, empiezan a generar muchas cosas. No se dan cuenta que el apartarse de Dios, cometer pecado de Dios trae consecuencias. Tristemente esa es la historia que estamos viviendo en nuestro mundo en el cual habitamos. Codicia, delincuencia, violencia, falta de luz. Porque todos los que matan, los que en nombre de Dios hacen atentados, no tienen misericordia de los jóvenes, de los viejos, de los niños, de las mujeres. Se han apartado completamente de Dios. El mundo está sufriendo estas consecuencias. ¿Cuál es el remedio para este mundo falto de amor? La redención es el único medio. La redención, el volverse a Dios, la reconciliación con Dios, es la única manera en que pudiera traer paz a este mundo. Es difícil que esto suceda. Es difícil que hoy en la actualidad la gente, el mundo, las naciones vuelvan a ver que Jesús en la cruz es el único medio para reconciliarnos con Dios. Que Jesús en la cruz es el único que ha pagado por los pecados de este mundo, que Jesús es el único remedio para la mayoría de estos males que están viviendo. Él es el único gran medio que puede darle vida a esta gente que se ha apartado de Dios, a estas naciones. Hay naciones completas que no quieren saber nada de Dios, y hay otras que en el nombre de Dios atentan contra las otras naciones. No saben que el único medio para nacer de nuevo, para ser nuevas criaturas, es Cristo Jesús, que a través de Él pueden encontrarse con Jehová Dios, que a través de Él pueden reconciliarse con Dios. Todos los demás medios fracasan y van a fracasar. Hay intermediarios, hay naciones enfrascadas a traer la paz al mundo, y lo logran por unos cuantos días. Hace semanas habían tenido una tregua en Siria, ya para no agredirse. ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto tardó? Semanas nada más, y volvieron una vez más a la guerra. Vuelven una vez más a matarse unos contra otros. El esfuerzo de la gente está fracasando. El consejo de esos sabios políticos está fracasando. A lo mejor algunos otros buscan en personas, en literatura, libros de autoestima,
en algunos chamanes, hay muchos en el mundo, hermano. Y esto es lo que está sucediendo en el mundo. Se han apartado de Dios. Pero si nos enfocamos en nuestro México querido, a nuestra nación, y que gracias a Dios no estamos a lo mejor como otras naciones, y esto pues es también para darle gracias a Dios. Y muchos decimos, vivimos en una nación libre, qué bueno, pero realmente, hermano, vivimos en libertad, porque a lo mejor pudiéramos preguntar como lo hizo el profeta, ¿dónde cayó esa libertad que tenía México? ¿Dónde cayó esa libertad de la cual nos ufanamos? Y realmente te sientes con libertad, te sientes con libertad de andar a las 11, 12 de la noche caminando por tu colonia. Te sientes con libertad de hacer cualquier cosa ahí en la colonia, en la casa. Y muchas veces no, si tú vas a la realidad, hermano, muchas veces esta libertad es ficticia. ¿Qué está pasando en nuestra nación? Pues lo mismo, hermano. La nación se ha apartado de Dios. Y sí hay mucha religión, pero realmente están haciendo la voluntad de Dios. ¿Dónde cayó ese avivamiento de los años 50 a los 80 más o menos, que fue el avivamiento de la iglesia pentecostal? Aquí en Pachuca empezó. Y ya hay por ahí de los años 90 al 2005 más o menos, otro avivamiento que hubo en México. ¿Dónde cayó, hermanos? ¿Dónde quedaron esos siervos que amaban la palabra de Dios, que servían a Dios, que realmente querían hacer la voluntad de Dios? ¿Dónde cayó ese avivamiento, hermanos? Hoy vemos nuestro estado, hoy vemos nuestra nación llena de violencia, llena de fraudes de los políticos, llena de monopolios, hermano, porque las grandes industrias, los grandes negocios son monopolios de unos cuantos. Tenemos uno de los hombres más ricos del mundo, y ¿en qué nos tenemos? ¿En qué tenemos? ¿Dónde cayó esa libertad que se sentía, hermanos? ¿Dónde? Ahora bien, estamos viendo que el gobierno dice que ya estaba terminando con la violencia. Pues la semana pasada, hermanos, casi 4 días, en Michoacán estuvieron cerrando pueblos enteros, ciudades completas donde no te dejaban entrar. Pero si vivimos en un país libre, hermano, en una nación libre, ¿dónde cayó esa libertad? Pero mejor enfoquémonos, hermano, a lo que nosotros nos consideramos, que es nuestra ciudad, que es nuestra colonia, que es nuestra vida. Porque qué bueno, hermanos, que miramos problemas que otras naciones tienen. Qué bueno, hermanos, que miramos que a lo mejor otras iglesias se han apartado de Dios. Qué bueno que vemos que en otras ciudades a lo mejor tienen muchos problemas, están atravesando muchas cosas, pero aquí en nuestra ciudad no estamos mucho mejor. Aquí en nuestra iglesia, pues tú sabes cómo estás delante de Dios, y cada uno de nosotros podemos preguntarnos cómo estamos delante de Dios, por dónde cayó ese fuego, ese deseo de servir, ese deseo de hacer la voluntad de Dios en tu vida. No olvidar que tenemos también problemas serios aquí en la ciudad, aquí en nuestra iglesia, también tenemos problemas serios. Aquí en la ciudad tú puedes ver la delincuencia. Yo me acuerdo cuando llegué hace tantos años, hay que dejar tu carro aquí y no pasaba nada. En la noche la podías dejar y no pasaba nada. Hoy si no lo pones dentro de tu casa, si no estás barriado, si no tienes agua o algo aún dentro, y ahí, pero la delincuencia, la violencia, también nos alcanzaron. ¿Sí? También estos problemas nos han alcanzado. Las enfermedades en la ciudad también nos han alcanzado, hermanos. Muchas enfermedades desconocidas, muchas conocidas también, pero sobre todo, hermanos, los vicios en las colonias. No sé cómo sea tu colonia, pero creo que la mayoría tienen alcoholismo, drogadicción,
pornografía, homosexualidad. Y júntale todo esto porque viene de hogares disfuncionales, que se han apartado de la voluntad de Dios, que se han olvidado de Dios, y aquellos que los conocían, que conocían a Dios, así como Adán y Eva, que tenían comunión con Dios muy cercana, al cometer pecado, lo que han hecho, ¿qué? Se escondieron de Dios. Eso es lo que ha pasado, hermanos. Hogares rotos, y rotos por la infidelidad, ¿sí? Rotos por falta de medios materiales, de dinero, pero también por falta de compromiso de alguno de los dos cónyuges. Y muchos le echan la culpa de todo esto. Pues es que así se vive hoy en la actualidad. Así está la situación. ¿Dónde quedó la iglesia de Dios? ¿Dónde cayó la iglesia? ¿Cómo está la iglesia en este momento? ¿Cómo estamos tú y yo ante esta situación social que está habitando tu colonia o que está en medio de tu familia? Porque la mayoría de nosotros tenemos familias inconversas. Y la mayoría de nosotros vemos padres apartados de Dios, hermanos apartados de Dios, familias completas que no se acuerdan de Dios. ¿Dónde cayó ese fuego que tenías para estar orando por tu familia? Para estar parándote en la brecha por esos hijos, por esa familia, por esos hermanos que hoy no vemos aquí. La iglesia necesita un despertar. El pueblo de Dios necesita una vez más restablecer esa comunión que tenía con Dios. Y no digo que la hayas dejado, pero está avivada tu vida. ¿Sí? Está avivada como cuando tú creíste. Está avivada hoy, ves, por ejemplo, los milagros que se veían cuando hay un avivamiento en medio de un pueblo, de una iglesia, de una colonia. ¿Tú los ves? ¿Pero estás mirándolos? ¿Dónde cayó ese movimiento? ¿Dónde cayó ese deseo de hablar de Cristo? Creo que la mayoría, cuando tú te convertiste, lo que queríamos era transmitir lo que Dios estaba haciendo en nuestra vida. Transmitir aquello que tú habías aprendido, que tú habías adquirido a través de confesar de tus pecados, a través de un arrepentimiento. Y lo primero que deseabas era que vieran a Cristo en tu vida. Hoy necesitamos hacernos la pregunta: ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó ese deseo de hablar de Jesús? ¿El cristianismo o tu cristianismo cayó en el compromiso? Pues ya nos conformamos con que somos unos cuantos, ya nos conformamos con irla pasando, ya nos acomodamos muy bien y no te das cuenta que has dejado todo el mundo. No te das cuenta que has dejado a Dios a un lado y a lo mejor estás caminando más por lo que ven tus ojos que por tu vida. Tú y yo necesitamos retornar a las cosas más fundamentales, volver a tomar esa senda antigua, volver a tomar las bases del cristianismo, volver a tomar ese cristianismo del cual tú estabas bien seguro en lo que habías creído cuando recibiste al Señor, cuando te reconciliaste con Dios. Necesitamos retornar a Dios, a escuchar su voz, a escucharle a Él, a obedecerle, a restablecer esa comunión que teníamos con Él. No sé cómo sea tu comunión hoy en la actualidad, pero es como cuando tú creíste, es como cuando tú te convertiste, hermano. Porque a veces la mayoría de los que ya tenemos mucho tiempo, hermano, de la mayoría que ya llevamos años caminando con Dios, a veces empezamos a echar nuestra mente a volar y volvemos atrás en nuestros pensamientos y nos acordamos de cómo era nuestra vida cuando nos convertimos y cómo era cuando empezabas a servir a Dios, y recuerdas que había mejores días que los que estás atravesando hoy, y te acuerdas de que tú hacías esto, tú te hacías aquello cuando tú te convertiste, cuando tenías el primer amor a flor de piel, te esmerabas por servir y comenzaste muy bien el caminar cristiano y comenzaste muy bien
tu vida cristiana, ese gozo de tu salvación. A la mayoría querías que supieran, y apenas escuchabas que querían hacer un evento, querían hacer una cosa, y ahí estabas yo, hermano. Tómenme en cuenta a mí. Quiero hacer esto, quiero hacer, utilícenme. No cuentes con eso. Acuérdate. ¿Qué pasa hoy? Muchos de nosotros que salimos de otras iglesias, a veces nos comenzamos a acordar de ello, y en lugar de que traiga una bendición en nuestra vida, trae amargura. Y decimos que por X, o que por fulano, o por tal iglesia, hoy actuamos así. Y le echamos la culpa, como Adán le echó la culpa a la mujer. Ya hicieron esto. Hacíamos esto, hacíamos lo otro, pero nos dimos cuenta que a lo mejor no eran honestos. Pues sí, hermano, pero ya quedó atrás. Hoy, tú pregúntate realmente, ¿dónde quedó ese primer amor? ¿Dónde quedó ese primer amor por Cristo? Ese primer amor de hacer la obra de Dios. Ese primer amor que te llevaba a hablar. Y muchos a lo mejor tuvimos el valor a lo mejor de hablar en una calle, de hablar, de salir a las casas a predicar, de hablar ahí en tu trabajo, ahí en tu escuela, de hablar de Cristo. Y hoy, a lo mejor tienen meses que no lo haces. Hoy, tristemente, a lo mejor tienen meses que la gente no sabe que tú eres cristiano o cristiano. ¿Dónde cayó? ¿Dónde nos caímos? Por esa hambre que tenías de conocer de Dios, por leer la Escritura. Esa hambre de tener una comunión con los hermanos. Y preferías estar en la reunión de hermanos y hermanas antes aún que la propia familia. ¿Dónde cayó? ¿Dónde quedó todo ese fuego que traes? ¿Dónde cayó ese fuego por colaborar en todo el mundo? No. Solo tú lo sabes, y Dios también. Teníamos mucho deseo de que otros conocieran a nuestro Dios, de que otros conocieran a nuestro Salvador. ¿Cómo se enfrió tanto? ¿Cómo te enfriaste tanto? ¿Y cuál es la razón? Porque debe de haber una razón para ese estancamiento, ese conformismo. Debe de haber una razón. Y pudiera ser que veamos como, o le hagamos como Adán, pues a lo mejor el lugar no es agradable. El hermano que está al frente, o la hermana que te recibe, o la hermana que canta, a lo mejor son tropiezos. Y pudiéramos argumentar muchas cosas, pero realmente esto sería un buen pretexto delante de Dios. El profeta, cuando ve que llega el contratiempo a la vida de este joven, cuando ve que ata de ramita, el varón preguntó dónde cayó y le mostraron el lugar. Y fíjate lo que hizo: cortó un palo. Cuando estaba meditando en esta palabra, yo me preguntaba, bueno, si Eliseo era un hombre de Dios, Eliseo, Dios lo usaba para mostrar su poder, ¿por qué no únicamente le dijo al hacha, flota, le hubiera flotado? Pues el poder de Dios es grande, el poder de Dios no tiene límite. Pero ¿por qué Eliseo, en lugar de hacer eso, dice que cortó un palo y lo echó? No dice que con él enganchó, no, dice que lo echó para que el hacha flotara. Y se me venía a la mente por qué el apóstol Pablo le decía a Timoteo que consumiera un poco de vino por causa de su estómago. Y vemos que también el mismo Señor Jesús, a través de la Escritura, cuando un hombre se le para delante de él y es ciego de nacimiento, él lo que hace es, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando le devolvió la vista a este ciego? Hizo lo mismo. Bueno, ¿y por qué el Señor Jesús no le dijo, pues recupera la vista? Yo a la conclusión que llegaba, hermanos, era que Dios pone medios al alcance para mostrar su poder. Que Dios pone al alcance
del cristiano medios para mostrar su misericordia, su amor, su bondad. Y también me llevaba a pensar que, por ejemplo, el palo, también la cruz de Jesús vino siendo de madera, también vino siendo de un árbol. Y ahí, a través de esa madera, Dios manifestó y Dios hizo que Cristo Jesús pagara el pecado de todos, de todo el mundo, tuyo y mío. En otras palabras, vimos el poder de Dios en un pedazo de madera. Y en la mañana que estábamos meditando en esto, llegábamos a una conclusión, hermanos, que no se necesita una gran obra para ver el poder de Dios, que no se necesita un gran cargo, una gran encomienda, porque imagínate aquí a este grupo de jóvenes que quería hacer la voluntad de Dios, que quería aprender de Dios, la gran enseñanza que estaban recibiendo. El poder de Dios se estaba manifestando en un pedazo de madera. Y a veces tú y yo queremos mostrar a Dios, pero solamente en grandes acontecimientos, solamente en grandes obras, solamente en grandes cargos. Y no pensamos que la obra de Dios, como dice el principio, siendo poco eres fiel, y lo más Dios te va a poner. Esta rama era un pequeño madero, pero la cruz de Cristo la hicieron con madera más grande. Y nos deja ver que es a veces necesario usar los medios que Dios pone al alcance de tu mano para hablar de Jesús. Usar los medios que tenemos al alcance de nuestra mano, así como cuando le dio de comer a la gente 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 varones con sus familias. En otras palabras, hermanos, tú y yo lo que necesitamos es retomar al mensaje de la cruz. Tú y yo es no perder ese fuego que tenías cuando conociste de que Jesucristo murió en la cruz por ti. Cuando alcanzaste a entender que era el único medio para reconciliarte con Dios. Y ese medio era la cruz de Cristo. Hoy en la actualidad lo que la ciudad necesita, lo que las familias necesitan, es volverse a la cruz de Cristo. Es volver a reconciliarse con Dios. Es no seguirse escondiendo de Dios, hermano. No seguir huyendo como lo quería hacer Adán y Eva. ¿Dónde estás?, les preguntó Dios. ¿Qué dijeron? Al escuchar tu voz, nos escondimos porque estamos desnudos. En otras palabras, nos escondimos, estamos en pecado. En otras palabras, si lo aplicamos a nuestra vida, a nuestra iglesia, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú que antes prestabas servicio? ¿Dónde estás tú? Es que me escondí, Señor, porque estoy desanimado, estoy desalentado. Me escondo de ti, Señor, porque ha caído el conformismo en mi vida. ¿Dónde cayó ese pueblo, hermano? Es que me escondí porque estoy atravesando una crisis emocional en mi hogar, con mis hijos, con mi esposo o con mi pareja. Es que me he escondido porque a lo mejor tengo una enfermedad y no quiero que se dé a conocer, no quiero que se conozca. ¿Cómo van a estar orando los demás por ti, hermano? ¿Cómo van a estar orando por ti, hermano, si solamente tú sabes lo que te pasa? Es que estoy atravesando una prueba muy difícil que a lo mejor no lo entenderían. Nosotros no, pero Dios sí. Pero Dios es el que te entiende. O algunas personas que hemos platicado con ellas y nos argumentan, es que a veces no tengo para pasar. Y le hemos ofrecido la ayuda, y les hemos ofrecido ayuda, y me hacen muy bien. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál de todos estos pudiera ser tu argumento? ¿Cuál de todos estos es el argumento de la gente o el pretexto para no obedecer a Dios? Y aún hay muchísimos, hermano, hay muchísimos.
Pero realmente, ¿dónde cayó ese cristianismo tan precioso que se manifestaba en muchos de nosotros? Tú lo sabes, hermano. Cada uno de los que estamos aquí sabemos cómo estamos delante de Dios. Si esta palabra no ha sido para ti, hermano, glorifica a Dios y sigue por ese rumbo. Sigue mostrando a Cristo Jesús en tu vida. Sigue mostrando ese avivamiento que hay en ti para servir a Dios. Sigue haciendo la voluntad de Dios. Sigue mostrando ese primer amor que te lleva a obedecer a Dios. Sigue mostrando esa comunión con Dios. Pero si no es así, hermano, hoy es el día en que tú puedes volver a todo esto que hemos mencionado. Hoy es el día en que tú puedes dejar atrás todo esto y empezar, uno, a utilizar los medios que tiene Dios. Y los medios pueden ser la palabra, puede ser la vida de un hermano, puede ser la vida de un hermano. Lo que Dios esté dispuesto a poner delante de ti, tómalo. Tómalo para bendición de tu vida. Y así volver a ese fuego, volver a esa comunión con Dios. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios es bueno con nosotros. Y Él sabe que queremos, y tú quieres, y la hermana quiere, y el hermano quiere volver a hacer esa voluntad de Dios. Y quiere también seguir por ese camino, por esa senda que ha encontrado. Ojalá no estemos como Adán y Eva algunos, sino que estemos con una comunión sin estorbo delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos dices, Señor, que la cruz sigue vigente, Señor. Que la cruz está al alcance nuestro, que la cruz está disponible para aquel que la quiera tomar. Padre, ayúdanos a hacer a un lado lo que no corresponda, Señor, con nuestra vida y a tomar lo que necesitamos para estar en tus intereses, Dios, para estar en tu voluntad, Señor. Padre, porque queremos ver, Señor, que las almas se vuelvan a ti, que la vida de nuestro vecino, de nuestro familiar, de nuestros parientes más cercanos, volteen hacia ti, Señor. Es cierto, amado Dios, la situación espiritual que atraviesa la ciudad, que atraviesa nuestra nación, no es la mejor, Señor, pero confiamos en que tu misericordia y tu bondad aún están vigentes, Señor, para esta colonia y para nuestra vida, Señor, y para nuestra familia, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y vuélvenos a ese primer amor si lo hemos dejado, Señor. Ayúdanos y vuélvenos a tomar la senda antigua, Señor, el camino correcto. Padre, porque tú estás queriendo, Señor, traer más bendición a este lugar, Señor. Padre, solo ayúdanos a permanecer fieles a ti, Señor, y hacer lo que tengamos que hacer cada uno de nosotros para honra y gloria de tu nombre, Señor. A tener disposición como este grupo de jóvenes la tuvieron, Señor. A tener disposición como este siervo les contestó: yo iré. Padre, sé tú con nosotros, amado Dios. Sé tú avivando a esta iglesia, Señor. Avivando a los jóvenes, a las hermanas. Padre, y podamos entender lo que tú quieres hacer con nuestra vida, Dios. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Amén, Jesús.